Buenas tardes, listo ya para la conferencia, estimados colegas, señor presidente Limay, doctor Morales, doctor Jiménez y todos los presentes acá. Adelante, doctor. ¿Ya? Buenas tardes. ¿Me ven? Por favor, ¿me escuchan? Ok. Estamos en familia. Muchas gracias. Esta es una conferencia que me convertí con el doctor Morales, paz presidente, y felicitando al doctor Limay y a su nueva directiva en este importante sociedad de la historia de la medicina. Y esto lo di hace poco en Cayetano, a raíz de que se estableció con el anterior director un curso para los técnicos o de quechua. Se participaron muchos colegas médicos, enfermeras técnicas que saben quechua para ganar al paciente. Porque en Cayetano hay mucha población del norte, Huánuco, Ancash, quechua hablantes. Entonces, yo también sé quechua más o menos del norte, no 100%. Entonces, esto es un resumen de cuán importante primero los médicos, al personal de salud, tiene que ver con la relación médico-paciente. Y van a ver a lo largo de esta media hora que el quechua está metido en todos lados. No es un tema solamente de los serranos, un tema de, digamos, de la gente. Y en el Perú, incluso en América, es la segunda lengua más hablada, ¿no? Y no se ha perdido. Y lo interesante es que hay varias variedades, hasta 5 variedades. El más antiguo es el protoquechua del norte, y los otros quechuas del sur, que son los modernos, como pasa en todos los idiomas, ¿no? Y hay tantas palabras que uno emplea normalmente, incluso en la televisión, radio, que no nos acordamos que es quechua, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del cóndor, es kuntruasi, ¿no? Pacha, la catarata, Yachayhuasi, sabiduría, Yana, negro, Yuras, blanco. Entonces van a entender, y estos nombres que pongo al comienzo son muy comunes en los 5 variedades. Yo diría que el quechua, nanán es igual en cualquier variedad. Entonces hay cosas que sí podemos... acá estoy en Vilcashuamán el año pasado, donde visité y recordaba cómo los incas, ahí Pachatuc vivió, sus nombres son sagrados. Tupac Amaru, tan reivindicado, significa serpiente resplandeciente, magnífico, brillante. Mire cuántos Tupac hemos tenido. Es signo de nobleza, ¿no? Y así, Ayacucho no es rincón del muerto, como dicen, es rincón Aya, espíritu cocho rincón. La palabra guamán, que siempre eres un guamán es una palabra halcón, Vilcashuamán, ¿no? Incluso cuando va Huamanga, la famosa piedra de Huamanga, ves piedra del halcón. O Vilcashuán, la Posada del Halcón. Cuando ustedes vayan a esta zona maravillosa de los incas, van a entender por qué el nombre, la toponimia está ligado a la vida, a la salud, ¿no? Incluso la ayahuasca es soga que coge el espíritu. Mamani es en otras variedades, en aymara significa halcón. Chacana significa puente, puente arriba. Es decir, la cosmovisión andina que tenían los antiguos peruanos está expresada en los lugares, en las costumbres, etcétera, etcétera. Y miren nomás, significaban los incas, Manco Cápac, ¿no? Fundador poderoso, Sinchiroca, guerrero magnífico, el famoso Yoco Yupanqui, los que somos zurdos, zurdo memorable. En fin, van a sobrar nombres, simplemente quiero recordar. Y cuando uno habla de salud, por ejemplo, hay varias palabras que son similares, que pueden variar. Por ejemplo, Allin Kaikan, Kayikai. En el norte habla Allin Keikanki. Son pequeñas, Allin es estar bien, ¿no? De salud. Allin Kali Waiset, salud y bienestar. Entonces, a veces no hablamos bien porque varían la pronunciación, y por eso hay diccionarios y manuales hoy día, pero se encuentra bien de salud. Droca, Lican, Icum. ¿Usted cómo te encuentras de salud? En el norte hablamos Can y Manoya Taricuy. En el sur hablan Ken, Cali, Inachu, Taricunqui. El otro Morales es de Huancavelica, me entenderá, porque hay esas variedades que hay que entender para entender al paciente, ¿no? Y hay ya, si uno entra a la gramática, que hecho es bastante interesante, por ejemplo, este es modo obligatorio en presente, ¿no? Allí, allí, estar bien, yanay, kashkan, tengo que estar bien de salud. Allí, yanayki, varía, kashkan, tienes que estar bien de salud. Y así, sucesivamente, va variando.
como pasa en todos los idiomas, y esto significa una buena gramática. Los lugares sagrados siempre han expresado esta cosmovisión andina que está con los cerros, con las nubes, porque estamos cerca de los dioses. Y muchos restos pre-incas, por ejemplo, que se llama, este es un resto para que vean que poco conocido, Quilla Yoc. Quilla es luna, y Yoc el que tiene la luna. Y así, palabras que uno va a encontrar en muchos idiomas, no me detengo en ello, en el norte, en el Perú, y hasta la leyenda de Mamá Pacha es el culto a la tierra y a la defensa de la madre tierra. Tipón expresa la alta tecnología del imperio incaico. Y nuestros símbolos en el mundo, como Machu Picchu, por ejemplo, es quechua, ¿no? Montaña vieja, como dicen los expertos, y Huayna Picchu, la montaña joven, Huayna es joven, Picchu pico montaña. Yo soy de esta zona, San Marcos, Huariancas, y mi padre escribió un libro sobre Chavín, y recuerdo, me enseñó que Chavín significa el centro. Los chavines significaban otra palabra quechua. Según la autora Ruth Shadi, Caral también está ligado al proto-quechua. Hay varios nombres cerca a Caral que son quechua. Y este quechua es el quechua antiguo que ya en Chavín se hablaba el chaupín, centro. Y nuevamente Choquejirao, cuna de oro, ¿no? Chuqui con oro y Quirao cuna, que no lo conozco, pero espero. Es decir, si uno va por todo el Perú, todo lo que la historia, la cultura, la geografía está expresada. Incluso la palabra huanca es una piedra vertical sagrada acá de Caral, ¿no? Yacu es agua. Veo acá una tienda que venden yacu, ¿no? Huanca es la piedra sagrada. Viracocha es el creador del universo. No me tengo por falta de tiempo, pero hay lugares, ahí está Huancavelica, la tierra de mi amigo Edgar Morales, piedra sagrada, porque Huanca es piedra. Huancayo, piedra. Yuc, el que tiene piedra. Es decir, ya vamos a avanzar. Tambopat igual, Tambomachay, Sacsayhuamán, Huancabamba. Y sigamos con los incas. Mayta Cápac, ¿dónde está el poderoso? Cápac Yupanqui, poderoso y memorable. Inca Roca, magnífico Inca. Yahuarhuaca, el que llora sangre. Huiracocha, ¿no? Huira, fuente de la vida o espuma del mar. Pachacútec, transformar el mundo. Amaru, Inca y Yupanqui, memorable, soberano, sagaz. Es decir, expresaban cosas notables, valores, que uno dice que hay que ser positivo, ¿no? Eran positivos, eran transformadores, eran memorables, eran fuentes de vida, ¿no? Fíjate qué interesante esa visión positiva de los nombres de nuestros antiguos. Tupac Yupanqui, memorable, que va al encuentro. Huayna Cápac, joven poderoso. Huáscar, reina de oro. Atahualpa, venturoso en las conquistas, pájaro de la fortuna. Y a veces yo en el colegio recuerdo se burlaban de los incas, ¿no? De los serranos, las llamas, ¿no? Qué simbólico. Ojalá esto me enseñado a mis compañeros de colegio, ¿no? Esto lo expresé en un libro, en el médico en Perú, cuando fui a Chile a incorporarme a la Sociedad de Infectología, y los chilenos me invitaron un famoso, su aguardiente. Le dije, yo no tomo eso. Si ustedes me dicen qué significa ese aguardiente, listoponimia, les voy a tomar. Un chileno me dice, ¿sabe, doctor Maguiña? Pisco Cola, toman los jóvenes. Perfecto, Pisco Cola. Y tenemos por ahí a un puerto llamado Pisco, 1926, correcto, le dije. Pues ahora el quechua es mucho más antiguo, le dije. Entonces yo le decía que hay una leyenda que me contó Cabrera de Arquea, el gran epidemiólogo fallecido Ica, que venían los pájaros del sur a un lugar llamado Pisco, y los nativos llamaban Bahía de los Pájaros, Pisco, 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 y de ahí los españoles llamaron Pisco. Por lo tanto, el origen quechua. Pisco, Chamuicana, come here, bird, y ahí vienen los pájaros. Entonces, cuando los chilenos me escucharon eso, era pues sorpresa para ellos. Y digo, no solamente la palabra por la tradición de la migración, sino que esto se expresó también en muchas publicaciones. Y que ya la palabra pisco no es de 1900, viene de 1800, y obviamente luego que expresé eso, dijeron, doctor Maguiña, entendemos, y no solo eso, dije, en mi tierra, en Anca, se llama Piscobamba, lugar de los pájaros, más al norte,
Pisco Guanún, donde mueren los pájaros. Entonces les dije, por lo tanto, lo que estamos tomando es un pájaro sour. Me tomo su vino y no su aguardiente. De ahí me gané a mis amigos. Y obviamente la historia en el libro cuento cómo ya Ricardo Palma hablaba, ¿no?, de la 1896, una copa de aguardiente pisco. O sea, nuestra bebida era muy antigua y los textos que aparecen cada día confirmaban lo que les dije a los chilenos, ¿no? Y no solamente el quechua se quedó pues en la sierra, sino se expresó en muchos lugares de la selva y donde obviamente se ha expresado en las palabras, por ejemplo, Muyobamba. Muyo es círculo y bamba pamba, famosa Moyobamba. Y ni qué decir, digamos, en la palabra quechua en el sur y en el norte. Hay tantos nombres. Y mi madre, recuerdo a mi hija mayor, le decía Mishungu Wata. Es decir, Shongo es corazón, Wata que amarra el corazón. Y la palabra quechua está expresada en muchos lugares históricos. Miren, la selva. Yanayacu, Cachiyacu, Moronacocha, Quistococha. Es decir, los incas no conquistaron con ejércitos, conquistaron con su idioma. Incluso uno va a los ñoles Huambría, ¿no? Entonces significa que ellos también entienden el quechua. Yo cuando trabajaba en la selva entendía mucho esos textos y variaciones. Hasta el famoso Inchicapi. Inchi significa maní en quechua y el maní es una palabra nahual. Fíjate cómo hemos copiado una palabra nahual donde habla del Inchicapi, la sopa de maní. En fin, son ejemplos. No, hasta Lima, ahora que hay limeños, significa el que habla, del dios Rímac. Apurímac, montaña que habla. La huaca pugliana, jugar. Es decir, en todos lugares vamos a encontrar una. Es golpear un lugar. Yo impero este lugar, golpeo este lugar. Es decir, me cansaría. Hasta la palabra guacho, que está cerca, significa bastardo y legítimo. Amaru, ya hemos hablado, serpiente y todo lo que significa. En fin, estar alegre. Chikung. En fin, estas son variaciones que van a encontrar. Incluso, miren, cuando yo examino a mis pacientes, digo, Pacha significa en el norte barriga. Uno va al Cusco o a Purima y dice, Huixananán, barriga. Nosotros decimos en el norte, Huayi. En el sur dicen Huasi. Fíjese las variedades. Entonces, a un paciente dice, Pacha, norte, Nanán. Nanán sí es igual en cualquier lugar, ¿no? Y terminando, porque es breve esta conferencia, hay un libro que leí hace años de un gran psiquiatra, Valdivia Ponce, que se llama Hampi Camayoj. Hampi curar, Camayoj el que cura. Es un texto donde este psiquiatra hace un recuerdo histórico de todos los chamanes y las distintas especialidades en el acto de curar, ¿no? Es un libro que expresa al médico de esa época de los incas, ¿no? Un médico sabio que era el Hampi Camayoco. Y hay un texto que lo tiene el epónimo de la medicina que todos recordamos, que es Manuel Núñez Butrón. Han sacado un libro muy bonito en Cusco. Este fue un personaje casi un innovador de la atención primaria, y él expresaba en el quechua lo que él sentía. Recuerden, uno se habla el aymara y el quechua. Y su famoso texto, Runasonco, era un texto como el Mercurio, donde se ponían poesías, cultura, música, y ahí está nuestro indio, Runa es persona, Sonco corazón. Fíjate, y el Ministerio de Salud, cuando va al frontis, dice personas que cuidan personas. Él se adelantó al tiempo, 1937. Y el famoso movimiento de Rick Chari es despertar, que generó pues llevar jabón, llevar paine, llevar vacunas a los humildes de los Andes de Puno. Entonces, por lo tanto, hasta nuestro epónimo en la medicina, el cuarto epónimo, expresaba su sabiduría en este famoso revista de Runa Sonco, ¿no? Runa, persona, Sonco, corazón. Y sobran ejemplos, hay muchos textos. El doctor Lopera nos obsequió el Colegio Médico cuando fui decano su libro que es Semiología Quechua, hecho con textos del sur, y está colgado hace años en el portal del Fondo Editorial, ¿no? Y las palabras que uno puede encontrar son numerosas, ¿no? No tengo, repito, por falta de tiempo, pero eso expresa que hasta en las comidas está el quechua bien metido, ¿no? Hay palabras básicas, hay vocablos, hay
distintas formas de expresar ánimos, sensaciones, incluso hay palabras un poco con apóstrofe, ¿no? Toco, o tanta. Tanta recuerdo mucho cuando Raúl Vargas entrevistaba a una obstetriz en Ancash, en RPP, decía, hubo el terremoto, y cuando hubo el terremoto, Raúl decía, yo estaba tratando de ayudar a los caídos en Yungay o en Huaraz. Entonces, un niño humilde, campesino sobreviviente, lleno de polvo, le decía a la obstetriz, Tantata Munán, Tantata Munán. Ella fue auxiliar, como mucha gente fue auxiliar de mi tierra, murieron 70.000, y no le entendía. Entonces un campesino viejo le dice, lo que le dices antes, pan, muná, quiero pan. Fíjese, y por eso Gastón Acurio pone su famosa tanta, ¿no? Cómo rescata temas tan importantes. Y así, tantas palabras maravillosas, ¿no? Y obviamente hay otras que se han adaptado al español, ¿no? Ya son parte, pues, del sincretismo que sucede, ¿no? Y esto se ha trabajado, aparte del doctor Loquera, es un documento que salió del Ministerio Salud Materna y Perinatal, ahora que está el doctor Limay, ¿no? Salud sexual y reproductiva, palabra clave en quechua. Qué interesante, hecho por el Ministerio. La gente ni lo conoce. Ahí está, miren. Buenos días, alguien punchao, ¿no? Buenas noches, alguien tuta, cachún, en fin. Bien, gracias, muy bien. Ancha alín. Entonces, esto es importante que para la relación médico-paciente sepamos que este idioma existe de manera milenaria, no solamente para sentirnos orgullosos los incas, de los chavines, sino en nuestra Lima misma. En Lima uno va a San Juan Lurigancho, lo he ido varias veces, hay colonias de ancas, de colonias de los arequipeños, de los juliaqueños, y hablan el idioma, no lo han perdido. Se dice que en Lima hablan quechua cerca de 800.000, y muchos llegan a los hospitales. Le voy a contar para terminar. Pasaba Ron del maestro Carcelén, mi gran maestro, y estaba una viejita de 70 años con EPOC en la cama X de medicina B, y le decía el maestro, a su estilo, a la señora, Samey, y la señora le decía, no le entendía, Samey, te amargo, el viejo era muy... Entonces, llamen a Magiña. Yo estaba en el otro lado, le digo, profesor, ¿qué pasó? No me entiende. Le digo que respire y me dice, le digo, Samey. Entonces le digo, doctor, ese no es el idioma. ¿Qué? Me dice, escúcheme. Shute. Comenzó a tomar aire. Shute. Es decir, yo le estaba hablando del Shute, es el norte, se habla el quechua toma aire, y Samey en el sur. Entonces el maestro dijo, aprendí algo, que el quechua tiene variantes. Fíjese un pequeño detalle que he aprendido en la vida, entonces no es solo repetir por repetir, ¿no? Y este lindo libro, que lo he sacado como ejemplo, como otros más, ahí he encontrado como 6, pero el mensaje final de parte mía, que esto debe difundirse más. El quechua es una palabra, yo cuando estoy en Paraguay varias veces, qué lindo que los médicos hablan el guaraní. Y es oficial, ojalá que alguna vez se haga oficial el quechua. Los que sabemos inglés aprendemos más fácil el quechua. Es una cosa que es casi parecida en cuanto a la concepción. Yo por eso quería esta conferencia breve, sé que hay pocos, pero difundir que hay que rescatar nuestros valores, especialmente en el idioma, que nos reivindica en la relación médico-paciente. Qué lindo cuando los pacientes en emergencia, y termino, ya esta es mi última, cuando recuerdo, yo era residente, había un interno de mi hospital y había una cola en emergencia. Y una campesina estaba, decía, Chehlananán, y el interno no le hacía pasar, pasaban los hispanoparlantes, les examinaban. Yo le dije, señor interno, ¿qué pasa? No, doctor, no entiendo. Perdón, le dije, usted va a ser médico. Usted al sordo, ciego, lo examina. Le digo, Shamuy, digo, venga la señora, Taitito, Aliliam, chache, échate, decía. Le examiné, era una pielonefritis tremendo, y eso no requería el idioma. Y el interno, pues no le hice pasar vergüenza, le dije, mire usted, es el paciente, respete al paciente. Recuerdo mucho eso, que después me escribió en Estados Unidos, doctor, aprendí una lección, la importancia de relación médico-paciente. Con eso concluyo, mi estimado. Ahí está, en resumen, todo lo que hemos hablado, y ojalá esto en otro momento hablemos más, pero dado la corte del tiempo,
y mis ocupaciones quería no faltar a la charla y felicito a la directiva y para colaborar con el doctor Limay en tantas cosas. Yo he enseñado historia de la medicina con Uriel García, con Óscar Pamo, durante años, lamentablemente que sí, Cayetano lo ha cerrado ese curso y lo ha pasado al primer año, pero se perdió una cosa que era útil para los estudiantes de medicina de mi universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro Maguiña. Muy bonita apreciación sobre el idioma quechua. En la presentación teníamos que decir que el doctor Ciro Maguiña es un médico graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, catedrático principal de la universidad, ha sido vicerrector del área de investigación y es un especialista en dermatología, en epidemiología, en medicina tropical. Tiene doctorado, maestría, ha participado en muchos eventos científicos como especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Es investigador del grupo Hugo Lumbreras y miembro de muchas sociedades científicas y de las academias peruanas de medicina, la Academia Peruana de Salud. Es autor de 4 libros, autor de más de 150 artículos científicos, revistas y pesadas, y ha sido presidente del Fondo Editorial Comunicacional de nuestro colegio. Muchas gracias, doctor Ciro Maguiña. Gracias y sigamos con las actividades científicas de esta importante sociedad. Buenas tardes con todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Luego vamos a pasar de inmediato a las conferencias de orden. Tenemos la presencia del doctor Alberto Hidalgo Payet. El doctor Hidalgo Payet es médico nacido en Huancayo, Junín, egresado del Colegio Salesianos y de la Facultad de Medicina San Fernando. Tiene posgrados en la Universidad Cayetano Heredia y posgrado en cirugía cardiovascular en San Fernando y en cirugía cardiovascular en el Instituto de Cardiología de Sao Paulo, Brasil. Ha sido médico asistente al servicio de cirugía torácica cardiovascular del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati y también de la unidad de neurocirugía pediátrica y de cirugía pediátrica del Hospital Rebagliati. Es miembro de la International College of Surgeons y de la Sociedad Peruana de Cirugía Torácica Cardiovascular y la Sociedad Peruana de Arqueología y Cirugía Vascular. Profesor asociado de la Facultad de Medicina y con invitaciones en la Universidad Cayetano Heredia y Ricardo Palma. Múltiples trabajos presentados, miembro activo y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. Lo vamos a invitar al doctor Alberto Hidalgo para que exponga su tema, Semblanza de la doctora Carmen Fajardo Ugaz. Tiene la palabra el doctor Alberto Hidalgo. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes con todos. Por favor, ¿me da para compartir? Alberto, solamente se te ven los anteojos. ¿Puedes bajar un poquito la imagen de tu máquina? No. En tu pantalla abajo hay un icono. Ya, ahora sí, ya, ok. Ya. Dice compartir pantalla, un icono verde que está centro de abajo de la imagen. Pero, Alberto, antes de hacer esa maniobra tienes que abrir tu PowerPoint. Tienes que abrir el PowerPoint. Ok. Ahí está, sí, ahí estamos ahí.
Perfecto. Está ingresando. Ok, buenas tardes con todos. Ahora en la Asociación de Historia de la Medicina Peruana tengo el grato placer de presentar el siguiente trabajo, que consiste en la semblanza de la doctora Carmen Fajardo, más conocida en los ámbitos de la intimidad con sus amistades como Capu. Tengo que aclarar que Capu fue gran amiga mía, gran amiga de mi casa, gran compañera de trabajo, gran docente. Vamos a hacer primero algunas pequeñas definiciones. ¿Qué es una biografía? Es la historia de la vida de una persona o una narración escrita de una determinada persona. ¿Y qué es semblanza? Semblanza significa semejante o parecido. Por lo tanto, una semblanza biográfica es un bosquejo de biografía, datos sacados del diccionario de la Real Academia Española. Datos personales de Carmen Fajardo. Nació en Lima el 6 de septiembre de 1942. Su padre, Ángel Fajardo, su madre, Madre Luz Ugaz. Estado civil al momento de fallecer, fue viuda de Julio Bermúdez. Un hijo, Eduardo Bermúdez Fajardo. 7 hermanos. Vicky, Mozo, Cristina, Lucy, Raúl, Nena y Mela. Y en esta vista se ve a la pareja, Carmen con el esposo y el hijo recién nacido. Vemos acá el día del matrimonio civil de Carmen Bermúdez y los padres, todos los hermanos, los 8 hermanos, en el día del matrimonio civil. Vamos a ver algunas imágenes del hijo Eduardo Bermúdez. ¿Y por qué esto? Porque ella siempre manifestó el gran cariño a su hijo. Acá está recién nacido, más crecidito, un niño, y ya una persona adulta trabajando ahora actualmente en los Estados Unidos. Y otra serie de imágenes que son él con la mamá en el sitio que trabaja, que es una venta de licores. Carmen Fajardo estudió en el Colegio San José de Cluny de Magdalena. Sus estudios universitarios de premédica los realizó en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La medicina en la Facultad San Fernando de la misma universidad. Fue la primera médica que realizó estudios de posgrado en la Escuela de Graduados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La primera médica peruana con especialidad escolarizada en cirugía torácica y cardiovascular. Hizo también una maestría en gestión hospitalaria en la Universidad San Martín. Este es el colegio de San José de Cluny, donde estudió con sus compañeras de estudios y el día del baile de graduación.
Perteneció a los ingresantes de 1960 y estudió, como hemos visto, en la Facultad de Ciencias, y esto para los que hemos conocido es un grato recuerdo, el Patio de Ciencias. Aquí una fotografía de el primer año de premédicas entre 1960 a 1961. Su promoción tuvo el nombre de Carlos Lanfranco Lahoz. En el primer año, como todos, estudiaron anatomía, donde se le ve con sus compañeros de trabajo en la mesa, detrás de la mesa de disección, y el cadáver que servía para los estudios. Una fotografía del cuarto año de facultad en 1965. Finalizados sus estudios médicos, presentó la tesis Valvulopatía reumática. Presentación de 100 casos estudiados en el servicio de cardiología del Hospital del Niño. Con esta tesis obtuvo el grado de bachiller y posteriormente tuvo el título de médico cirujano. En sus estudios posgrado, como hemos visto, fue la primera residente de la Escuela de Graduados, donde ingresó en 1960 y constituyó los dos primeros, con el doctor Pablo Díaz, los dos primeros residentes en la especialidad. Posteriormente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorga el título de especialista en cirugía torácica y cardiovascular, siendo su registro de especialista el 9455. Perteneció a algunas sociedades y acá vemos las fotografías de los aniversarios de su promoción: 25 aniversario, 30 aniversario, 35 aniversario y 40 aniversario. Tuvo siempre, una vez graduada, reuniones con sus promociones. En el 47 aniversario de egresados, en el 48 aniversario y acá en el 40 aniversario de egresión. Promoción Carlos Lanfranco Lahoz se reunían periódicamente, donde vemos diferentes doctoras, muchas de ellas conocidas para nosotros, en una reunión en oración por los fallecidos de aquel entonces, de acá, junto con toda su promoción. La promoción Carlos Lanfranco Lahoz cumple sus bodas de oro en el 2017. Fue ella la presidenta de la promoción. Organizó la fiesta de gala en los salones del Hotel Country Club. Publicó el libro de oro y, para orgullo mío, tengo la dedicación a mi persona. Sociedades médicas y docencia a las que perteneció la doctora Fajardo, entre otras: Sociedad Peruana de Cirugía Torácica y Cardiovascular, fundadora y presidenta; Sociedad Peruana de Cirugía Cardíaca, Torácica y Vascular. Hay que dejar constancia que es la misma sociedad, con los mismos integrantes, y que en la época de la presidencia del doctor Pablo Díaz hubo que cambiar el nombre para poder hacer los trámites de reconocimiento ante el Colegio Médico. También perteneció a la Sociedad Peruana de Angiología, a la Sociedad Peruana de Trasplantes, a la International Society for Cardiovascular Surgery, a la Academia Peruana de Cirugía como académica de número, a la Asociación de Organización y Gestión de Órganos en España,
la Asociación de Proyecto, Siembra, Organización y Gestión de Órganos, igualmente en España. Hizo docencia como profesora ayudante y principal del curso de cirugía torácica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Medicina de San Fernando. Su maestría la llevó a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presentando la tesis de gestión hospitalaria. La vemos recibiendo la cinta que la acredita como máster, la foto con sus compañeros de graduación y una foto con sus amistades. Estos son algunos de los diplomas de las sociedades a las que pertenecía. Sociedad de Angiología, Sociedad de Trasplante, International Society for Cardiovascular Surgery y un certificado de asistencia a algunas de las sociedades. Fue ella también, como hemos dicho, miembro de la Academia Peruana de Cirugía como académica de número y recibió en el 2009 una recertificación del Colegio Médico. Fue muy admiradora de Van Gogh, y dentro de los cuadros que más le gustaba fue La terraza del café por la noche, el dormitorio de Van Gogh, los girasoles, los lirios, entre otros cuadros. Cargos asistenciales, jefaturales y gremiales. Ya fue médico de servicio, médico asistente y jefa del servicio 2 de cirugía torácica y cardiovascular del Hospital Rebagliati. Posteriormente pasó a jefa del departamento de cirugía torácica y cardiovascular del mismo hospital. Gerente de la gerencia de trasplantes de órganos. Directora de la unidad de trasplantes de órganos de salud. Decana del Colegio Médico Regional 3, 2006 y 2007. Vicedecana del Colegio Médico Nacional 2010 a 2011 en la gestión de Ciro Maguilla. Directora de FOSEMED. El desempeño asistencial hospitalario lo llevó principalmente en el Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Rebagliati. Una vez declaró: uno de los actos quirúrgicos más importantes que asistí en los primeros años de su vida como cirujano cardiovascular fue su presencia como asistente en el primer trasplante cardíaco realizado en el Hospital Rebagliati, ex Hospital Central del Empleado, el día 27 de diciembre de 1971. Datos consignados en la tesis doctoral del doctor Marino Molina. Su primera cirugía, su primera intervención quirúrgica como residente se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1969 en un paciente que fue sometido a una implantación de injerto fémoro-popliteo y el diagnóstico era sangrado, y ella entró como asistente del doctor Valencia y Nadramia en esta cirugía de emergencia a las 3:30 de la tarde. Actividad profesional primaria la ejerció en la clínica Fleming, donde fue fundadora, y el día de la inauguración la madrina fue Luisa Cuculiza y el padrino Javier Chávez Muentes. Decana del Colegio Regional 3 entre 2006 y 2007, donde
está con la Decana Nacional de aquel entonces y presidió varios actos. Esta imagen es sumamente importante para ella, porque está aquí con el decano del Colegio Médico Regional de La Libertad. Lo que hay que consignar es el doctor Mario López, que era decano, fue presidente de ella en el Hospital Rebagliati en la misma especialidad, y luego se encontraron ambos como decanos regionales. Dentro de su actividad científica como decana, presidió la juramentación de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Cirugía Torácica y Cardiovascular, donde fue presidente el doctor Pablo Díaz. También presidió la mesa de honor en la ceremonia de juramentación de la directiva de la Sociedad de Cirugía General y presidió igualmente la mesa de honor en el segundo Congreso Peruano de Trasplantes de Órganos. Como decana, llevó a cabo varias actividades en favor de los médicos, como fue una caminata que a través de Lima, igualmente actividad la realizó en el Centro de Adulto Mayor. El Colegio Médico le confiere un diploma y una medalla de honor como reconocimiento a su labor en el periodo de su decanato. Como vicedecana en el 2010 en la gestión de Ciro Maguiña. Obras sociales, infundido con un amor de colaborar con las clases más necesitadas, prestó servicios médicos en la Asociación Casa Hogar Padre Martiño de Lima. También en Ayacucho, junto con el arzobispo de Ayacucho de aquel entonces. Trasplantes de órganos fue su pasión y en una entrevista periodística fue denominada como doctora Corazón. Acá está con las 3 Carmen del equipo de trasplantes. Carmen Torres, inmunóloga, Carmen Fajardo, cirujana, Carmen Berríos, nefróloga, y la licenciada Sara Palomino como perfusionista. Estuvo presente en el 21 Juego Argentino para Deportistas Trasplantados como invitada de honor de la Sociedad de Trasplantes de Argentina. Y nuevamente con el equipo de trasplante, el equipo femenino de trasplante. Participó en múltiples actividades científicas. Su presencia y compartiendo con los doctores Alcántara, Subiate, Marino Molina. En el curso de actualización en trasplantes en homenaje al doctor Marino Molina, presidiendo la mesa de honor de dicho curso. Y acá asistiendo a un curso de trasplantes en Río de Janeiro, Brasil. Fue directora de FOSEMED, al que pertenece el Centro de Adulto Mayor. Perteneció al Consejo Directivo entre 2012 a 2013, bajo el decanato de Juan Villena Vizcarra. En el Centro de Adulto Mayor tuvo múltiples actividades,
actividades de la foto que es después de una reunión y en almuerzos de camaradería. También en una campaña de arborización del Consejo de Jesús María, junto con la decana nacional, agarró y plantó un árbol en la fachada del local del Centro de Adulto Mayor en la cuadra 31 de Arnaldo Mar. Arnaldo Mar. Como era amante de la pintura, asistió a múltiples exposiciones de pintura dentro del Centro de Adulto Mayor del Colegio Médico. También entregaba diplomas a los ganadores de algunos concursos. En una entrevista periodística de muchos años atrás, ella declaró que la persona que más admiraba como cirujano fue al doctor Barnard, a quien conoció cuando él vino acá, y ella era todavía aún estudiante. En la reunión, y Barnard se le acercó y le dijo, ¿y tú quién eres? Le dijo, estudiante de medicina con aspiración a la especialidad de cirugía. Barnard se acercó, la saludó, le besó la mano. Todo eso consta en este artículo periodístico. El mismo otro artículo periodístico que hemos visto y igualmente tercer artículo periodístico. Vamos a mostrar algunos recuerdos del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del piso 11A del Hospital Rebagliati. Siempre solía reunirse con el personal de enfermería o técnica. Es una foto muy antigua, con personal de enfermeras y técnicas. Y esta es una reunión personal privada con el doctor Marino Molina, donde estuvo presente la secretaria señora Olga Ramírez. En las conmemoraciones y aniversarios del piso se celebraba una misa en la capilla del hospital. Muchas veces ella agarraba y rezaba la parte correspondiente al público. Presidió un curso de homenaje al doctor Marino Molina. Con el grupo de enfermeras, con el grupo de médicos y los asistentes, todos los asistentes a la convención de Marino Molina. Siempre se reunió con personal del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular. Acá está reunido con los tres más grandes del Departamento de Cirugía Torácica: Marino Molina, Pablo Subiate, Carlos Alcántara. Reunido con su personal de enfermería, con los médicos, en alguna actividad religiosa y en un almuerzo de camaradería. En este caso, este soy yo. Los aniversarios del Departamento de Cirugía de Tórax. Estuvo presente en la inauguración de sala de conferencias Marino Molina, el servicio de Tórax, en el 42º aniversario, develando la placa juntamente con el doctor Hugo Valencia. Todos los asistentes médicos a la inauguración de dicha sala de conferencias. En el 43º aniversario, dirigiéndose la palabra entre el doctor Marino Molina y Hugo Valencia. Es tradicional en el servicio de cirugía de tórax y cardiovascular
celebrar la fiesta del Corazón de Jesús el último viernes de junio de cada año y donde se realiza una procesión de la imagen en los pasillos del servicio y la imagen entra al cuarto de cada uno de los enfermos. Y acá la doctora Fajardo llevando la imagen del Corazón de Jesús. Las bodas de oro del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular. Lo vemos acá en la revista del cuerpo médico, todo el personal del departamento y arriba los jefes. Juntamente con la presidenta del Hospital Rebagliati y los médicos de aquel entonces de la celebración de las bodas de oro y todos los asistentes a dicha celebración. Hubo muchas reuniones con amistades. Me reconoce, sigo siendo yo. Otra lista con diferentes tipos de amistades en una casa privada y actualmente en otra de las casas de reuniones de las amistades. Siempre asistía a las reuniones sociales que se realizaban del personal del Departamento de Cirugía de Tórax. Aquí la vemos en la despedida de uno de los médicos del departamento. Y en una foto muy antigua vemos a todos los miembros integrantes de este departamento, todos ellos muy jovencitos, delgados, no como en la actualidad, que ya todos estamos gordos, pipones y jubilados. Realizó múltiples viajes a diferentes países. No hemos podido identificar estas fotos de qué países son. Finalmente, el Colegio Médico da a conocer su fallecimiento en esta nota de defunción. Sus restos fueron velados en severa capilla ardiente en el aula magna del Colegio Médico, recibiendo el homenaje póstumo de todo el Consejo Directivo. Esta es la pequeña bibliografía que hemos revisado. Y muchas gracias por tu atención. Y Carmen, descansa en paz. Muchas gracias, doctor Alberto Hidalgo Payet, por tan sentida semblanza de Carmen Fajardo Daza, que conocimos en el Hospital Rebagliati y también en la Clínica Fleming, donde fue nuestra directora gerente por muchos años. Allí en la Clínica Fleming también trabajó el próximo ponente, se trabaja el próximo ponente, que es el doctor Darwin Sánchez Félix. El doctor Darwin Sánchez Félix es un médico nacido en Aymaraes, Apurímac. Estudió en Abancay y se vino a Lima a estudiar en la Facultad de Medicina Humana de San Fernando. Es especialista en dermatología, maestría en docencia e investigación de salud, profesor asociado de la Facultad de Medicina de San Fernando de San Marcos, jefe de servicio de dermatología del Hospital Rebagliati de Salud, presidente del Comité de Ética de Investigación del Rebagliati, presidente de la especialidad de dermatología en San Fernando, presidente de la Sociedad Peruana de Dermatología, miembro del Comité Editorial de la Revista Peruana de Dermatología y miembro titular del Círculo Dermatológico del Perú. También es miembro titular del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología y Fellow de la American Academy
of Dermatology. Es miembro activo de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y partes conmemorativos. Y él nos va a obsequiar su tema, epónimos femeninos en dermatología. Vamos a dejar la palabra a Gadwin Sánchez Félix. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Un poquito bajo. Puedes acercarte al micro, Gadwin, por favor. Ahora, Ahora está mejor. ya, muchas gracias. Entonces voy a presentar la pantalla. ¿Se ve? ¿Me confirman si se ve? Ahora sí, magnifícalo, por favor. Ya, a ver, gracias. Ahora, Se ve el slide número 1, pero en pequeño. a ver, espero que no Hay haya problemas. un icono de copita abajo a la derecha, ¿lo puedes picar? Ya lo piqué. En mi pantalla se ve completo. Ya, bueno, acá no. De repente se arregla en el transcurso. A ver, a ver, a ver. Bueno, en primer lugar, agradezco el permitirme compartir esta exposición con la feliz coincidencia pues de haber sido precedido por la biografía de tan magnífica profesional de cirugía torácica y cardiovascular como fue la biografía de la doctora Carmen Fajardo. En ese mismo horizonte voy a revisar epónimos femeninos en dermatología. Es interesante resaltar este título porque de una manera especial se trata de poner relevancia al rol de la mujer médico en los diferentes ámbitos de las especialidades y particularmente en dermatología. Los epónimos, como bien sabemos, son comunes en medicina. Son útiles porque permiten conocer a los que descubrieron o describieron determinadas características de las enfermedades. Muchas mujeres han sido conocidas en los textos de medicina. Muy conocido Cornelia de Lange, Jacqueline Noonan y Mary Frances Lyon. Son mujeres relevantes, pues creo que está en todos los libros de medicina interna o de pediatría. Sin embargo, vamos a revisar solamente a las mujeres dermatólogas o relacionadas con la especialidad, cuyos nombres significan un avance muy importante en la comprensión de muchas entidades. La doctora Helen Ollendorff-Kurth, nacida en 1899 y fallecida en 1982. Ella fue dermatóloga judío-alemana, nació en Breslau, Alemania. Describió este signo interesante que es el signo de Ollendorff en la sífilis, junto con un profesor Buschke. Entonces, el síndrome Buschke-Ollendorff es una dermatofibrosis diseminada asociada con la poiquilocitosis, que es una enfermedad genética autosómica dominante. Se casó con Wilhelm Kurth, por lo tanto cambió de apellido, migrando a Estados Unidos por el antisemitismo imperante en la Europa de entonces. Y con el apellido de casada, describe... Se ve tu diapositiva, Gaby, disculpa, pero no corre tu diapositiva. Ah, caramba, entonces, ¿qué Estás hago ahora? en la primera página. A ver, voy a ver cómo lo arreglo. No corrió nada entonces. No corre, está en la primera slide. Voy a Tiene que darle clic en cada imagen, eso. voy a dejar de compartir.
Ahora, Ahora sí. ya bueno, entonces acaba el camino. Bueno, había comenzado relevando a 3 médicas, Cornelia de Lange, Jacqueline Noonan y Mary Frances Lyon. Ella es muy común, estas autoras, en los diferentes libros de medicina interna y de pediatría. También había señalado la importancia de esta doctora Helen Ollendorff-Kurt. Ella es una dermatóloga judío-alemana que posteriormente tuvo que emigrar a Estados Unidos debido al antisemitismo imperante en Europa. Ella inicialmente describe, junto con un profesor Buschke, el signo de Ollendorff en la sífilis. Buschke-Ollendorff es un síndrome caracterizado por una dermatofibrosis diseminada asociada con poikilocitosis. Posteriormente, ya con el nombre de casada, se casó con Wilhelm Kurt. En los Estados Unidos describe la acantosis nigricans paraneoplásica y crea los criterios de las paraneoplasias cutáneas y se denominan los criterios de Kurt. También describe otra enfermedad genética denominada ictiosis ixtrix, junto con la doctora McLean en 1954. Estos son los criterios de Kurt. No estaba bien definido que era una paraneoplasia cutánea, por lo menos. Entonces, ella establece estos criterios señalando que la enfermedad cutánea debe ser simultánea con la neoplasia interna. Además, deben de seguir un curso paralelo, de tal manera que si se trata la neoplasia interna, la paraneoplasia debe desaparecer. Y si está recidida, la neoplasia interna, la lesión cutánea vuelve a aparecer. A eso se llama curso paralelo. La constancia de enfermedades asociadas. Por ejemplo, esta imagen corresponde a una acantosis nigricans. De manera constante se asocia en primer lugar con cáncer gástrico. De tal manera, si nosotros vemos un paciente con acantosis nigricans, baja de peso, lo primero que vamos a investigar será la posibilidad de una neoplasia gástrica. Para eso sirven estos criterios de paraneoplasias cutáneas, porque nos permite identificar fácilmente las posibilidades subyacentes. El otro criterio interesante es que hay una constancia de las entidades asociadas. Hay una constancia estadística. Eso hace un criterio valedero para considerarlo como una paraneoplasia. Y también, finalmente, existe una relación genética que permite pues, la aparición de ambas manifestaciones. La otra doctora es Nancy Barton Esterly. Esta doctora es dermatóloga pediatra. Describe, junto con McCusick, el síndrome del hombre rígido. Esta también es una entidad muy interesante, caracterizado por las limitaciones en la movilidad articular y moderada hipertricosis. La doctora es pediatra norteamericana, graduado en 1960 en la Universidad de Johns Hopkins. Otra doctora, la doctora Lilan Schnitzler, es dermatóloga y pediatra. Esta doctora describe pues el síndrome que lleva su nombre. Es un síndrome de Schnitzler. Es una asociación de erupción cutánea urticariana y gamopatía monoclonal. Esta asociación, por supuesto que no es muy común, pero es de gran importancia por el pronóstico de la entidad. No solamente es una urticaria, sino tiene algo subyacente que le da la validez al hallazgo. La doctora Virginia Cyber, ella es dermatóloga y genetista. Esta doctora es norteamericana, dirigió un centro dedicado al estudio del síndrome de Turner. Describe esta entidad denominada queratodermia palmoplantar de Cyber, del año 1988.
Esta es una enfermedad genética autosómica dominante con variable presentación. Indudablemente que son enfermedades raras. En este caso es relevante porque la hiperkeratosis no solamente está ubicada en la superficie palmar o plantar, sino progresa hacia el dorso de las manos y de los pies. Entonces, también es interesante porque publica un texto, la doctora Seibert, dedicada a los desórdenes genéticos cutáneos. La doctora Wilma Canada, ella es radióloga. Esta doctora es importante en la medicina porque describe, junto con Cronkite, que era su residente de medicina interna, el año 1955, el nombre, la entidad que lleva sus nombres, es Cronkite Canada. Esta es un síndrome caracterizada por su aparición esporádica, no hereditaria, pero se caracteriza por la presencia de poliposis gastrointestinal, diarrea, desnutrición y cambios pigmentarios cutáneos, alopecia y cambios distróficos en las uñas. Entonces, esta doctora adquiere pues la relevancia dentro de la medicina por haber descrito esta entidad. La doctora Grönblad, ella es oftalmóloga, ella es nacida en Uppsala, Suecia, y se gradúa con una tesis interesante, el pseudosantoma elástico, junto con el dermatólogo Strandberg. ¿Por qué se caracteriza el pseudosantoma elástico? Por una alteración en la síntesis de las fibras elásticas. Por lo tanto, habrá alteración en la piel, en algunas zonas. En el fondo de ojo se va a demostrar alteraciones vasculares, denominadas estrías angioides. Y además, alteraciones vasculares en el tubo intestinal. De tal manera que estos pacientes pueden presentar hemorragias gastrointestinales. Por lo tanto, es interesante reconocer esa posibilidad para actuar preventivamente en estas complicaciones. Además, esta doctora colabora con el doctor Sjögren, ¿no es cierto?, en la muy famosa, conocida entidad como el síndrome de Sjögren, muy estudiado pues en reumatología. La doctora Sophie Spitz, ella es patóloga norteamericana. Es interesante el trabajo de esta doctora porque desde muy joven se dedica a la patología, a la histopatología, porque era sobrina pues de un gran médico patólogo llamado Hermann Spitz. Se describe este aparente trivial, ¿no es cierto?, lunar, como se puede denominar a estas lesiones aisladas, que se denominó en ese momento melanoma juvenil. Sin embargo, se ha demostrado que la mayoría de estas lesiones correspondientes al melanoma juvenil son de curso benigno, a pesar del nombre. Por lo tanto, posteriormente se cambió a la denominación de tumor o nevo de Spitz, en honor a esta doctora. Es coautora de un libro de patología tropical, junto al doctor Ash. La doctora lamentablemente murió muy joven, con cáncer de colon. La otra doctora interesante por sus contribuciones es otra patóloga, la doctora María Magdalena Daszka. La doctora Daszka es polaca, nacida en Brodnica, participó indudablemente en la defensa de su país durante la invasión nazi, fue discípula de un profesor Laskowski, fue jefa de patología de la Universidad de Varsovia. Ella adquiere notoriedad por haber descrito este tumor, denominada el tumor de Daszka actualmente. Es un angioendotelioma endovascular. En realidad es un angiosarcoma de bajo grado. Y ahí pues la notoriedad de la
doctora por haber descrito a esta entidad. La doctora Georgina Hock, ella también es patóloga, juntamente con otros profesores, ella es canadiense, con otros profesores que son el profesor Bill Hock Dubé, describen este síndrome llamado el síndrome de Bill Hock Dubé, descrito en 1977. Bill fue dermatólogo y Dubé fue endocrinólogo. ¿Por qué es interesante esta entidad? Es una enfermedad genética autosómica dominante porque se puede relacionar con neumotórax, con tumores renales y otros cambios interesantes en la economía corporal. En realidad, las lesiones cutáneas corresponden a tricofoliculomas, o sea, alteraciones en el folículo piloso, que una vez reconocida nos permite pues investigar las enfermedades subyacentes. Por lo tanto, es interesante reconocer esta entidad por sus posibles asociaciones y complicaciones. La doctora Hideko Camino. Esta doctora es patóloga, es nipo-mexicana, actualmente trabaja en los Estados Unidos. Describe los denominados actualmente como los cuerpos de camino. Es un hallazgo histopatológico que son cuerpos eosinófilos descritos dentro de los nebus de Spitz que comentamos anteriormente. Ese es el trabajo importante de esta doctora, pero sigue aún publicando, está vigente en su trabajo profesional. La doctora Katarina Krom-Merritt, ella es pediatra, ella es estadounidense, estudió en Johns Hopkins, describe este fenómeno denominado de Casabach y Merritt, por lo tanto es coautora. ¿Por qué se caracteriza esta entidad? Por un estado de hipercoagulabilidad y secuestro plaquetario. En realidad es un hemangioendotelioma que va a cursar con hemorragias internas debido al secuestro plaquetario dentro del tumor. Por lo tanto, es una entidad que hay que intervenir rápidamente para evitar esta complicación importante en los niños que tienen este hemangioendotelioma. La doctora Margaret Turlock Macklin, genetista. Habíamos ya señalado al iniciar la charla de que conjuntamente con la doctora Ollendorff-Kur describen esta ichthyosis ictus. Esta es la ichthyosis ictus. Son diferentes nebus de aspecto verrucoso de nacimiento que pueden ocupar gran parte de la superficie cutánea. Esta doctora pues trabajó en la Universidad de Western en Ontario, Canadá. Pues adquiere notoriedad y fama por haber descrito esta entidad que refiero. Ella es una religiosa enfermera, la Julia Dempsey, pero su nombre de religiosa es María José. ¿Por qué es importante esta enfermera? Porque es una enfermera norteamericana, fue ayudante quirúrgica de William Mayo, pero ella notó la relación de un nódulo abdominal a nivel umbilical en relación a tumoraciones viscerales intraabdominales. Finalmente, este es un signo de mal pronóstico. Este hallazgo se denomina actualmente como el nódulo de la hermana María José. Entonces, no es frecuente este hallazgo, pero el encontrarlo nos permite pues, la sospecha de la neoplasia interna y que el pronóstico es muy malo al tener este encuentro con el nódulo a nivel umbilical. Bien, como conclusiones podemos decir, destacar el rol de las mujeres en el ámbito médico, y creo que cada vez es mayoritaria la población femenina en el ámbito profesional médico, en todas las especialidades. Creo que, si no me equivoco, no hay especialidad ya que no haya sido, digamos, abordada por las mujeres médicos que tenemos en el país y en el mundo.
la importancia de los epónimos que pone en contexto el trabajo en investigar las enfermedades en todas sus vertientes. Bueno, eso es todo lo que quería comunicar. Muchísimas gracias por haberme permitido exponer este tema. Muchas gracias, estimado Garwin Sánchez Félix. Muy bonita exposición y una revisión completa de la producción de las colegas femeninas en dermatología. Estamos esperando la comunicación del doctor Gustavo Franco Sánchez. No tengo el contacto con él. Vamos a esperar un par de minutos a ver si se conecta. Un momentito. Si alguien quiere hacer comentarios acerca de la exposición del doctor Garwin Sánchez, lo puede pedir. Bueno, yo quisiera preguntar, lamentablemente no escuché completo la exposición del doctor Ciro Mariña sobre el quechua médico. Indudablemente el quechua a nivel nacional tiene diferentes variantes fonéticas y es muy diferente el quechua del sur andino al quechua del centro del Perú o al quechua del norte peruano. Entonces tendríamos que cultivar diferentes variantes del quechua para poder abordar a los pacientes que proceden de estas latitudes. No sé si, ¿qué les parece esa pregunta o esa inquietud? Correcta la opinión, Gaby. Parece ser que el quechua empezó su ingreso en Ica con el cauqui. Es una migración transpacífica del idioma a través de catamaranes que vinieron de la Polinesia, de la parte de Indochina, de la propia Taiwán y tal vez de Corea. Pero este idioma uraloreño del sudeste asiático ingresó a Ica y en Ica se formó el cauqui. El cauqui migra hacia el norte y se modifica y da una variante quechua, y cuando avanza hacia la sierra central, a Junín, Huancavelica, Ayacucho, Abancay, se va convirtiendo en el famoso quechua. Y hay otra variante que se denominó el puquina. El puquina fue otra variante que la élite quechua lo dominaba y fue manejado por los incas, en el periodo inca. Ya estamos hablando ya no de la época precolombina, sino en el periodo inca, que duró un siglo. Y la otra variante fue el aymara. Entonces el aymara se afincó pues en la meseta del Tiahuanaco. Pero el quechua en el imperio incaico migró al norte, y en Lamas todavía tenemos en el Tarapoto una comunidad quechua. Y un día yo viajé a Ecuador, en Guayaquil. Hay un río que se llama el río Guayas, y el río Guayas dio lugar a la ciudad de Guayaquil. Y en el museo hay restos de los Huancavilca. Y los Huancavilca, los ecuatorianos reconocen que son quechohablantes procedentes de Huancavelica. Una cosa novedosa para mí, pero ha habido migración del idioma también hasta Quito, al territorio Guayas, a Guayaquil, Ecuador. Pero, Debe haber llegado también a la región Tacna, pero ha desaparecido el idioma y se ha convertido en una serie de variantes
lingüísticas que en el Perú ya hay 150 variantes lingüísticas de lo que era el territorio de Tahuantinsuyo, y se ha convertido pues en el lenguaje amuesca, chitivo, los huidos, los huitos, los jíbaros. Bueno, entonces hay 150 comunidades de variaciones lingüísticas que han modificado el quechua, ¿no? Definitivamente. Ahora, Me parece interesante tus apreciaciones, pero este lingüista, el Cerrón Palomino, el padre de los famosos Cerrón, él plantea la posibilidad de que el quechua indudablemente tiene raíces, no solo la que tú has planteado, sino que aparece en el altiplano y la lengua, digamos, madre ha sido un idioma común al quechua y al aymara, que es el puquina. Entonces, la diseminación ya del quechua como tal en el Perú ha sido por el fenómeno de los mitimaes, ¿no es cierto? El traslado de grandes comunidades quechua hablantes y trasplantarlos en otra zona con fines de desarraigarlos de sus lugares de origen a grandes comunidades y someterlos al imperio, pues sin caer una manera de castigo, ¿no es cierto? El desarraigo comunitario. Bueno, yo creo que el tema da para mucho más, indudablemente que habrán expertos en el tema, pero es interesante dentro del ámbito médico que de alguna forma le demos relevancia al idioma quechua, porque si bien es cierto, esta lengua se está perdiendo también, porque las nuevas generaciones de quechua hablantes ya no lo hablan, deberían de hablarlo, porque los padres lamentablemente ya no transmiten, prefieren que sean hispanohablantes a que sean quechuahablantes, seguramente, como es natural. Entonces, pero hay todavía una población interesante, ¿no es cierto?, que tiene como lengua madre, pues, y sus una mesa temática en el 5º Congreso que debe preparar la gestión próxima con Antonio Limay, una mesa temática que tenga que ver el idioma y la medicina, el lenguaje y la medicina, porque lo que hablaba Ciro Maguiña es muy importante, cómo es que las comunidades antes de la escritura se comunicaban verbalmente, cómo era la comunicación verbal de las enfermedades, ¿no? Entonces eso es parte de una investigación y debe haber una mesa temática relacionada al lenguaje y la medicina, así como el griego estaba ligado a la medicina, el lenguaje hispano también, y el quechua también, el latín, todo eso, ¿no? Debe haber una mesa temática sobre eso. Bien. Gracias.